Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a comenzar con la mesa 3, representaciones, cultura y poder. Les agradecemos su asistencia al seminario Las trampas en el Perú de ingreso medio, transformaciones en el Estado y sociedad. Con base en las investigaciones realizadas en el marco de crecimiento económico y las calificaciones del Perú como país de ingreso medio, el Instituto de Estudios Peruanos realiza este seminario que se llevará a cabo entre el 26 y 28 de enero en los horarios de 11 de la mañana a 5 de la tarde de cada uno de estos días, el cual contará con la presencia de 19 estudios realizados por investigadores del Instituto de Estudios Peruanos en los últimos 10 años. La relevancia de este seminario radica en el esfuerzo por comprender desde diferentes aproximaciones las transformaciones en el Estado y la sociedad peruana en un contexto de crecimiento económico a partir de temas como la educación, los cambios en el interior del Estado, las dinámicas territoriales y particularmente las brechas sociales persistentes. En esta sesión tendremos la presencia de 3 personas que abordarán el tema de presentaciones, cultura y poder. En primer lugar tendremos a Ludwig Huber, luego tendremos la presencia de Álvaro Grompone, también la de Luciana Reategui y finalmente los comentarios de Norma Correa, ¿no? Entonces, paso a presentarles a Ludwig Huber, que va a ser nuestro primer ponente. Él es doctor en antropología de la Universidad Libre de Berlín, de Alemania. Ha enseñado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él realizó estudios en el Perú sobre rondas campesinas, redes sociales entre migrantes, consumo y cultura, la corrupción cotidiana y conflictos mineros. Entonces le paso la palabra a Ludwig para que por favor pueda hacernos la ponencia. Tienes 15 minutos, Ludwig. Ja, gracias. Gracias, Hilde. Buenos días. A ver, le he cambiado el título, ¿no? Porque ese me gusta más. Ensayando identidades. El interés es el mismo, o sea, lo que me interesa es, un ratito, ya. El interés es el mismo, ¿no? O sea, lo que me interesa, la pregunta que me interesa es quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? Interés que me vino leyendo este libro, editado por un antropólogo que se llama Maximiliano Forte, Who is an Indian, no sé qué es un indio, y parece una pregunta, no sé, fácil, ¿no? O sea, empírica, pero mientras más uno va metiéndose al tema, se dará cuenta que es un tema bien complejo, un embrollo, un enredo, no solamente epistemológico, sino jurídico, político. Es un tema bien complicado que es difícil de resumir en 15 minutos, pero voy a hacer lo que pueda, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los indios? ¿Quiénes son los indígenas? Bueno, son una invención, un invento. Ahora, antes que me caigan todos encima, obviamente no estoy hablando de personas, sino estoy hablando de una categoría social. O sea, el pueblo indígena es una categoría social y como tal es una invención, es un invento, o quizás es más simpático hablar en la jerga académica, una construcción social, ¿no? Y más que eso, es una construcción social exógena, o sea, no inventada por ellos mismos, por los indígenas, sino por otros actores, ¿ya? Como fue el caso en su momento con el indio, ¿no? El indio también es una invención de otros, de los conquistadores, que se han inventado ese término para diferenciar a ellos de las poblaciones que encontraron cuando fueron a conquistar. En el Perú había, no sé, tayanes, chivivos, lupaca, pero no había indios. Los indios vienen recién con la conquista. En el caso de los pueblos indígenas, también fueron actores externos, que quizás no se inventaron el término que ya se había usado en algunos países, pero sí lo difundieron y lo generalizaron de la forma como ahorita está incluida, por ejemplo, en el derecho internacional. Y fueron los
sobre todo las Naciones Unidas, que en 2007 publicaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una larga historia, 25 años de discusiones, debates, peleas, en los cuales movimientos indígenas fueron invitados, pero solamente como observadores. No tenían ni voz ni voto, ¿no? Entonces, en cuanto a construcción exógena, o sea, no son los mismos pueblos indígenas que se han inventado sus derechos, sino fueron otorgados por otros, como en este caso las Naciones Unidas. Ahora, lo interesante para mi estudio al menos es que ni la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni el Convenio 169 de la OIT, que es ahorita el documento más importante, porque es vinculante hacia los países que lo firmaron, que solamente son 23, la mayoría en América Latina. O sea, en esos países tienen rango de ley, tienen que cumplir, al menos teóricamente, tienen que cumplir lo que establece el Convenio 169. Ahora, ninguno de los dos documentos, eso es lo que interesa, es incluir una definición de los pueblos indígenas. O sea, la declaración, por ejemplo, dice qué derechos tienen, pero no nos cuenta quiénes son, ¿no? Hasta ahora ninguna entidad de las Naciones Unidas maneja una definición de los pueblos indígenas y lo hacen, ojo, a propósito. O sea, están conscientes de eso y lo hacen ¿por qué? Porque había el temor de que una definición demasiado rígida iba a excluir muchas poblaciones que no se adaptan así totalmente a esa definición. Entonces, desisten a una definición con buena voluntad para no excluir a poblaciones que quizás no puedan adaptarse plenamente a eso, ¿no? Dan recomendaciones, eso sí, ¿no? Pero la tarea de definir a los pueblos indígenas lo delegan así explícitamente a los diferentes países. Y eso hace que el actor decisivo, obviamente no el único, en la definición de los pueblos indígenas es el Estado, ¿ya? Eso es quizás uno de los argumentos centrales de mi trabajo, que no es algo que yo haya descubierto, o sea, es sentido común en las ciencias sociales que estudian formaciones de etnicidad. O sea, hay un acuerdo que el Estado tiene un rol decisivo en definir quiénes son sus indígenas. Ahora, ¿qué hace el Estado? Ayer Paulo Sosa mencionó el libro de James Scott, Seeing Like a State, y recomendó que todos los funcionarios públicos deben leerlo. No solamente, creo yo, los funcionarios públicos, sino todos deberíamos leer ese libro. Entonces, ¿qué hace el Estado según James Scott? Una de las principales tareas del Estado es lo que él llama hacer legible la sociedad. Quiere decir, ordenar, estandarizar una complejidad extraordinaria de costumbres, saberes locales para que sea posible una administración. O sea, no puedes hacer una ley o una norma para cada comunidad, sino tienes que condensarlos en categorías, ¿no? Entonces, eso es que está haciendo el Estado, dividiendo la población en clases categóricas, clasificando la población, condensar la diversidad empírica en abstractas categorías duras, ¿no? Que son un montón, que hay, no sé, cientos o miles, muy diferentes, no sé, profesionales, contribuyentes, niños. Un niño es, según la ley, hasta 14 años, después es un adolescente, en fin. Mara Laffman ha escrito un libro muy interesante sobre la construcción de clasificaciones raciales en América Latina, pero uno de esas clases categóricas son precisamente los pueblos indígenas. Ahora,
esa función de clasificar les otorga un alto nivel de discrecionalidad a los estados, porque al fin del día son ellos quienes deciden quiénes entran, quiénes quedan afuera. O sea, ellos definen quiénes son sus indígenas, ¿no? Y eso se nota, esa discrecionalidad se nota cuando uno se mete a revisar los criterios que diferentes países utilizan justamente para hacer esa tarea, ¿no? De definir a sus indios. Entonces vas a encontrar una tremenda variedad, una tremenda variedad. Los Estados Unidos, por ejemplo, utilizan una política de la sangre, o sea, el indio se define la cantidad de la sangre que tiene, ¿no? Ahora, ¿cuánto porcentaje? Eso ya le dejan a lo que ellos llaman las tribus federales, o sea, una vez reconocido como tribu federal, ya ellos mismos pueden definir qué porcentaje de sangre quieren para que sean reconocidos como miembro de su tribu. En su momento han llegado a tener 33 definiciones de lo indio en Estados Unidos, ¿no? Canadá reconoce 3 categorías de lo que ellos llaman aborígenes, los First Nations, o sea, las primeras naciones, que son los pueblos indígenas, propiamente dicho, los Inuit del Círculo Polar y los Métis. En realidad, Métis son mestizos, porque son descendientes de comerciantes de pieles, y varones y mujeres indígenas, pero han hecho muchos esfuerzos, había muchas confrontaciones hasta violentas con el Estado para que entren en el reconocimiento como aborigen, o sea, como pueblo indígena, como diríamos, ¿no? La India, a su vez, por ejemplo, tiene, no sé, una de las poblaciones originarias más grandes del mundo, con 80 millones de que se llaman Adivasi. Pero no los reconocen como pueblos indígenas por X razones que habría que discutir, sino los incluyen en un registro con otros, lo que ellos llaman clases atrasados, o sea, backward societies, ¿no? O sea, el atraso es el criterio para que tú puedas ser incluido en ese registro. No son solamente 3 ejemplos que dan ya una idea de la variedad de criterios que se usa para definir quién es un pueblo indígena, ¿no? Y además esos criterios son aplicados con una tremenda flexibilidad, ¿no? En Estados Unidos nuevamente vas a encontrar tribus federales como los Lambi, los Mashpi, Choctaw, que son totalmente aculturados, anglohablantes, urbanos, urbanizados en todos los sentidos de la palabra, mezclados con otras poblaciones, sobre todo afroamericanos, en fin, y algunos hasta millonarios porque tienen casinos, ¿no? Brasil, a su vez, por ejemplo, tiene reconocido un pueblo Chocó, que son descendientes de portugueses, algunos indígenas, pero sobre todo o sea, negros, esclavos negros, sin idioma o prácticas culturales indígenas, al menos en palabras dichas de la antropóloga French Hoffman, que ha escrito un libro sobre ellos. Colombia tiene una ley que reconoce a comunidades afrocolombianos como grupos étnicos. Lo mismo pasa vas a ver en Centroamérica con los garífuna, que son los indios negros. Acá tienes una imagen de los indios garífuna, en fin. O sea, son solamente un par de ejemplos que ya dan una imagen de la variabilidad que se usa para definir pueblos indígenas o los grupos étnicos, en fin. Una infinidad que demuestra que las definiciones dicen más sobre los gobiernos, sus ideologías, sus preferencias, que sobre la misma o la propia indigeneidad, ¿no? Jorge Parodi tiene un libro muy conocido, en los años 80, creo, que dice que ser obrero es algo relativo, bueno, ser indígena también, algo relativo, ¿no? Esa discrecionalidad también genera, obviamente, exclusiones, ¿ya? Porque en la medida que hay grupos que no se ajustan plenamente a esos requisitos definidos por el Estado,
Así, por ejemplo, en Estados Unidos hay como 200 grupos que están luchando por ser reconocidos, pero nos niegan el reconocimiento y también eso, eso está en otros países y también eso se ha ampliamente documentado en artículos y libros. Lo que quiere decir que la definición de pueblos indígenas es siempre también una decisión política, un acto político, ¿no? Y eso vas a ver claramente cuando revisas la historia de la base de datos de pueblos indígenas y originarios, acá en el Perú. O sea, se revisan esos pleitos entre el Viceministerio de Interculturalidad, y otros sectores del Estado con el del lado prominero, que son los sectores más pudientes, ¿no? Cuando el viceministerio les dijo que pensaba incluir a los quechuas y los aymaras en su base de datos, saltaron. O sea, se armó una posición prominera en torno a una estrategia precisamente que trató de negarles la identidad indígena de esas poblaciones, a los quechuas y a los aymaras y a las comunidades en la sierra. Lo que se ha viral en ese contexto es una frase que se atribuye a Nadine Heredia, primera dama en ese momento, que dijo, o supuestamente dijo que indígena con celular ya no es indígena. No sé si lo ha dicho, o sea, al menos lo citan así en un artículo periodístico, pero esa frase expresa con toda claridad la posición de argumentación de todos los sectores promineros en el Estado y también entre los empresarios. Ahora, no estoy seguro, no sé si todos están plenamente conscientes que implica esas palabras, esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque colocan o petrifican el lugar de los indígenas que siempre han tenido al margen del Estado, al margen de la sociedad nacional, donde siempre se encontraban, ¿no? O sea, les niegan el derecho a la información, a la innovación, al progreso. Se les exige que demuestren su autenticidad con un estilo de vida prehistórico, pasando su cultura de una generación a otra, como ¿cómo se llama? El testigo pasa de un corredor a otro en una carrera de relevos, ¿no? O sea, sin cambios, ¿no? O sea, se usa una situación prehistórica, hipotética, porque eso también son inventos, una situación previa al contacto con los europeos, con una especie de base de datos, como una especie de línea de base, y se interpreta cualquier derivación, cualquier variación de esa situación como deformación que sirve de argumento para desautorizar el derecho a la identidad, ¿no? O sea, la indigeneidad es reconocida solo de manera retrospectiva. Se valora lo que alguna vez quizás habrá sido su cultura, pero no aquello que ahorita es su cultura y lo que ahorita es importante para ellos, ¿no? O sea, se genera una manera de gente sin historia para parafrasear a Eric Wolf, un libro muy conocido. Silvia Rivera ha denominado esos indígenas el indio permitido o el indio del Banco Mundial, ¿no? Ahora, finalmente el viceministerio logró incluir a 4 pueblos indígenas de la sierra a su base de datos. Los quechuas, en plural, son varios pueblos quechuas, los aymara, los jacaru, tupe acá en la sierra de Lima, y los urus. Pero no lograron superar este impasse del todo. Es ese problema con la definición recurriendo a un estilo de vida arcaico, ¿no? Estimado, porque lo que ofrece la... ¿Perdón? Disculpa, estimado Lupi, te quedan 2 minutos adicionales. Ya, porque lo que ofrece la base de datos es un mapa étnico
de pueblos indígenas, te pido 3, ¿ya? 3 minutos también. O sea, de pueblos indígenas ruralizados y congelados en el tiempo como ejecutores territoriales prehispánicos. O sea, te vas a ver eso si revisas la base de datos. Eso no quiero ser injusto con el ministerio. Yo sé que los avances del estudio que he publicado hace meses no es caído muy bien. El problema es que digamos, está un poco fuera del alcance del viceministerio, porque el problema ya viene con la ley y sobre todo con el convenio 169, ya que implica, o sea, recomienda esa continuidad histórica, ¿no? Entonces, la base de datos trata de elaborar, de reconstruir esa continuidad histórica, pero se olviden de la historia, porque historia siempre es cambio, ¿no? Ahora todo lo puedes ver, y ahorita ya voy a avanzar un poco, voy a saltar un poco. Cuando vas a Cañares, donde fuimos con Mari Borneo, Cañares es una isla quechua hablante en Lambayeque, en una zona por demás totalmente hispanizada, pero que nunca ellos mismos se han considerado como indígenas. Eso viene con el marco de un conflicto minero, ¿ya? Y ahí tiene que ver muchos actores, nuevamente actores externos, como sobre todo el Instituto Internacional de Derecho de Sociedad, que les han metido en la cabeza esa idea de aplicar el convenio o aplicar el convenio 169 y insistir en su identidad indígena. Eso lo están haciendo ahorita, ¿ya? Lo están haciendo aplicando a su cultura reificada, la vestimenta de la mujer, el quechua, obviamente, una danza típica de la región, que es la danza de cascabel. Ahora, esto le descalifica, o sea, obviamente es una construcción, ¿ya? Eso les descalifica, bueno, según los promedianos sí. Miguel Santillana, el gran analista político, tiene una entrevista donde sí les niega el derecho de ser indígenas por la mezcla cultural, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es una estrategia legítima de lucha. Un ejemplo de lo que Cállate Spivak ha llamado esencialismo estratégico, o sea, la gente se autoesencializa a veces con fines políticos como un ejemplo de una lucha política. Entonces, para terminar, ¿qué nos dice todo eso? En términos más epistemológicos, nos dice que las clasificaciones generan realidad. Eso vas a ver mucho en los trabajos de Bourdieu, que tiene un libro sobre las luchas de clasificación. O sea, lo que dice Bourdieu, que las clasificaciones no son solamente una herramienta para ordenar la sociedad, sino al final del día son las clasificaciones que generan esa realidad que ellos pretenden solamente representar. En términos más políticos, yo creo que la apertura hacia la interculturalidad que se ha manifestado en la creación del viceministerio, por ejemplo, no ha reducido el control del Estado. Pues el Estado sigue teniendo la batuta en quiénes son indígenas, quiénes no son. Y finalmente yo creo que necesitamos un nuevo concepto de la indigeneidad. Hay que desculturalizar la identidad indígena. Ahí me sostengo en autores como Alan Barnard, como Courtney Young, Tanya Murray, Andrew Canessa, muchos otros, ¿ya? Que dicen que, o sea, lo indígena no es una identidad cultural fosilizada, lo indígena es una posición social, ¿ya? Entonces, Banat, por ejemplo, dijo que
no puede haber una definición teórica de lo indígena sin problemas. El término solamente tiene sentido cuando lo toman como concepto legal que puede ser políticamente útil. ¿Ya? Y Courtney Young en su libro sobre los zapatistas va hasta un poco más allá de eso cuando dice que, cuando refuta que la definición de pueblos indígenas en términos étnico-culturales, dice el indígena es más que nada un concepto político. Es un concepto que permite que algunas poblaciones se organizan en términos políticos para reclamar derechos. Entonces, lo que se trata es desculturalizar y politizar la etnicidad indígena. Ahí sí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Ludwig, por tu ponencia. Ahora pasaremos a presentar la segunda ponencia titulada La convergencia ideológica de los tecnócratas. Claves para entender las agendas públicas en el Perú actual, que estará a cargo del investigador Álvaro Grompone. La ponencia, voy a presentar a Álvaro Grompone, que en este caso es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Historia por la misma universidad. Se desempeña como asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos y es predocente del Departamento de Economía de la universidad antes mencionada. Sus intereses en investigación incluyen la formación del Estado y su relación con el campesinado en el siglo XIX, élites tecnocráticas y corrientes ideológicas en el Perú, desarrollo económico, educación y desigualdad, entre otros. Álvaro, tienes 15 minutos para tu ponencia. Ok, muchas gracias, Hilde. Me da mucho gusto estar en este seminario del PI. Creo que el programa institucional, como bien ha dicho Hilde, ha tomado un tiempo largo, nos ha permitido tener a todos los que fuimos parte de eso, un espacio de diálogo, encuentro, que creo que ha sido bastante valioso. Así que me da mucho gusto participar del seminario. Lo que voy a presentar acá es esta investigación que hice en torno a la tecnocracia hace ya 3, 4 años, pero que creo que nos da varias pistas, ¿no? Para entender también algunas cosas que pueden haber cambiado, pero que creo que se mantienen de alguna manera. Paso a compartir la pantalla. Y bueno, me encantaría decir que esto surgió de una ávida lectura de diversos libros, como el caso de Ludwig, pero la verdad es que esto vino de una cuestión mucho más mundana, de hablar con compañeros y compañeras de mi pasado de economista, en el que, digamos, lo que sentía o lo que percibía era que había una confianza cada vez mayor de que a partir del rigor estadístico y la confianza, la fe en las cifras, la estadística, la evidencia, se podía dar muchos mayores juicios sobre o prescribir hacia dónde debía dirigirse la política pública en cada vez mayores ámbitos del aparato del Estado. Es decir, ya no solo en el MEF, en el Ministerio de Economía, sino también salud, educación, trabajo y en realidad casi cualquiera que se les ocurra. Y creo que de alguna manera lo que ha pasado con la pandemia demuestra un poco eso, ¿no? No quiero personalizar, pero lo que hemos visto también ha sido economistas que de pronto, a partir de nuevo de un conjunto de evidencias, cifras, información cuantitativa, prescribían medidas o daban vaticinios, como el primer caso, que ahora sabemos que eran erróneos, relativo a que era imposible que haya una segunda ola, a partir de nuevo de los datos, o más bien la idea que a partir de leer de un conjunto de datos se podía dar un juicio bastante claro de hacia dónde debía dirigirse la política pública en términos epidemiológicos y de sanidad. Si bien acá me concentro en economistas, y de hecho mi libro, digamos, se concentra en economistas también, esa es una entrada que yo he elegido. No quiero decir que los tecnócratas son todos economistas, ni al revés. Lo que me gustaría que quede de esta mini presentación sería la idea de funcionarios que a partir de un expertise bastante específico en las cifras, la evidencia, la información cuantitativa,
plantean que se puede dar prescripciones y recomendaciones de política, o que este puede ser un eje, un criterio bastante central de la política pública. No voy a desarrollar un marco teórico, porque el tiempo no nos da para eso, pero sí me gustaría hacer una breve digresión o distinción sobre dos maneras de entender el neoliberalismo, dado que, primero, es un tema que creo que va a regresar en los siguientes minutos, y porque creo que es un término bastante manoseado. Así que, y cuando se habla de la tecnocracia, se suele plantear como una tecnocracia neoliberal. Así que creo que un minutito para entender el término. Hay como dos maneras de entenderlo, de entender ese término. La primera, la más clásica, la tradicional, la que escuchamos más en el día a día, y que estuvo muy vigente en los 80s, 90s, se refiere a un neoliberalismo entendido como un conjunto de paquete o un paquete de políticas económicas, aquellas de consenso de Washington, de, digamos, apertura comercial, privatización, desregulación, es decir, en su conjunto, de un menor rol del Estado en la economía. Entonces tenemos esa como una primera manera de entenderlo, pero me interesa especialmente la segunda, que es una definición que se usa más, digamos, de manera más reciente, que está muy influenciada por Foucault y por sus seguidores, que más bien plantea que el neoliberalismo es un proyecto político-cultural que tiene que ver con aplicar una lógica empresarial, de costo-beneficio y eficientista a todo ámbito de la vida social. Empezando por el individuo, ¿no? Es decir, pensemos en el concepto de capital humano. La idea de el individuo como una empresa de sí mismo que tiene que invertir para darse rentabilidad y a partir de ello conseguir réditos a futuro, ¿no? Entonces claramente hay una lógica empresarial detrás de eso. Y eso se aplica al Estado también. La idea de un Estado... ¿Hola? La idea de un Estado... La idea de un Estado que también debe entenderse bajo esta lógica economicista y, digamos, empresarial, ¿no? Entonces, la idea no es tener, perdón la interrupción, no es que el Estado sea menor, tenga un menor rol, sino más bien reconfigurar el rol del Estado bajo esta lógica. Entonces, en ese marco, ¿cómo entendemos la tecnocracia? ¿No? Creo que nos permite esta segunda entrada a entenderlo un poco más, de manera más clara. La tecnocracia se refiere a este conjunto de agentes del espacio público que sustentan su posición a partir de un expertise específico, del conocimiento científico, de la solvencia técnica, y que ofrecen, digamos, racionalizar el Estado, implementar en el aparato público un conjunto de herramientas vinculadas a la evidencia, a la medición y al seguimiento de políticas, sobre todo de manera medible, cuantificable, que sirva como insumo central de eso, de la política pública casi en distintos ámbitos del Estado. Y con esto creo que podemos pasar a la hipótesis central. La idea es que en el Perú, en los últimos años, se ha venido formando un colectivo, podemos llamar, o discutir si podemos llamarle élite, yo plantearía que sí, una élite mucho más cohesionada y homogénea a partir de una trayectoria en instituciones educativas y en ciertas instancias laborales que son más parecidas entre sí. Y digamos, a partir de eso, se puede hablar de una cierta convergencia ideológica, de una cierta homogeneidad, que no tiene que ver necesariamente con las políticas económicas, es decir, con esta definición más clásica que hablamos de neoliberalismo. Por ahí hay ciertos desencuentros entre qué tanto debe intervenir el Estado, pero sí hay una coincidencia bastante acentuada en este paradigma de política pública, de uso eficiente de recursos y de usar este conjunto de herramientas. Paso ya a los resultados, digamos, divididos bajo esta hipótesis, digamos. Lo primero tiene que ver con la trayectoria. Yo he usado el caso de la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, porque vemos una trayectoria que
no es tan excepcional. Ciertamente tiene más éxito, ¿no? Pero no es tan excepcional en términos de qué carrera ha seguido. Una universidad privada, un MPA, que es uno de los programas, en Harvard, es uno de los programas, digamos, más típicos o más deseados por esta nueva capa tecnocrática más joven, el transitar por distintos espacios del aparato público, ¿no? El MEF, el MIDIS, el MINEDU, y también lo último que se agregó fue una consultora privada vinculada a la política pública. Uso este caso porque no es tan atípico. Lo que muestro acá abajo es el caso de uno de los casos de investigación. Sobre la investigación, la metodología está en el libro, está en el texto, así que no voy a darle mucha vuelta acá. Pero la idea también, ¿no? Es transitar por 2 o 3 universidades privadas, que me imagino que los que están viendo esto se imaginarán cuáles son, ciertos programas de maestría en el extranjero, sobre todo, transitar por distintos ámbitos de la esfera privada, consultoras nacionales, vinculadas a la política pública, multilaterales, como puede ser el Banco Mundial, el BID, estudios económicos de la banca privada, y digamos, transitar entre lo público y lo privado, vinculado siempre a la política pública. Y dentro del aparato del Estado, por más de un ministerio, dado que justamente lo que traen es una ideología del método. Lo que tienen es esta lógica de aplicar políticas públicas. Son como un expertise flotante, de hecho esa es una cita de la investigación, somos como consultores, ¿no? Que pueden ir por distintos ministerios diciendo más o menos, ok, vamos a focalizar de esta manera. Lo segundo tiene que ver con esta posición ideológica. Voy a pasarlo un poco más rápido por tiempo, y es que pueden haber desencuentros. Es decir, si hablamos de qué tanto debe intervenir el Estado, esta definición más clásica del neoliberalismo, si bien se encuentran dentro de un margen relativamente estrecho dentro del espectro ideológico, hay quienes plantean que el Estado debería tener un rol un tanto más protagónico, mientras que otros plantean que más bien el rol del Estado debería ser bastante menor de lo que es actualmente. Y el caso que está acá es, digamos, Piero Essi y Bruno Iufra, que fueron ministros sucesivos en la cartera de producción, y había un poco este desencuentro. En la investigación que yo hice encontré algo similar, es decir, posiciones más o menos encontradas, de nuevo, todo dentro de la estabilidad, gradualidad del sistema y sin cambios radicales, pero un tanto de desencuentro al respecto. En lo que sí hay una mucho mayor coincidencia, convergencia, y creo que es la idea central del texto, es en esta confianza en las herramientas técnicas, en criterios de medición, en tener un estado político técnico que defina toda política pública a partir de un conjunto preestablecido de indicadores, que son usualmente diseñados por los tecnócratas, interpretados por quienes tienen este expertise específico, y digamos, extendidos también por los mismos, perdón. Se manifiesta esto de 2 maneras, y creo que estas citas nos pueden clarificar. La primera tiene que ver, la primera manera, con la idea que el Estado debería adoptar ciertos criterios o ciertos mecanismos, ciertas lógicas de la empresa privada, de la gestión, la gerencia, para manejar el aparato público con mayor eficiencia. Pensar en los ciudadanos como clientes, como usuarios, y al Estado como una empresa proveedora de servicios. Eso es interesante, pero me parece aún más relevante lo segundo porque es mucho más extendido. Es decir, la idea que, más allá de si el Estado debe manejarse como una empresa o no, sí hay una confianza clara que la priorización del Estado, la asignación presupuestal, el definir qué políticas públicas deben seguirse en toda esfera y a todo nivel, debería seguir un conjunto de criterios vinculados a la medición, la evidencia, el seguimiento, que sin duda son importantes, pero que se vuelven algo así como el fin en sí mismo, ¿no? Y, digamos, un ejemplo claro que salió en la investigación es el presupuesto por resultados. La idea de establecer previamente qué objetivos se deben buscar, objetivos que sean además usualmente cuantificables, medibles, de tal manera que sea un indicador que tú puedas, digamos, poner el check a partir de haberlo considerado satisfactorio,
cumplido. Entonces, saber qué medir, tener herramientas para hacerlo y tener esta constante búsqueda de generar evidencia que respalde. Lo cual se da también en la política social. Es decir, incluso en la política social, que puede ser de apoyo, la que podemos estar demandando en la coyuntura actual, hay que pensar siempre más allá de lo que dice la cita, que no la voy a leer, pero más allá de la pasión y de sentir que hay gente que está relegada, ok, ¿qué cosa queremos lograr? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién? No por cobijar, sino por una cuestión mucho más eficiente. Como no me queda mucho tiempo, la idea también es, si es que vamos a aplicar este conjunto de criterios técnicos, quienes deberían hacerlo serían los tecnócratas, ¿no? Y hay esta fe, esta confianza en las superburocracias técnicas, que de alguna manera es expandir este modelo de islas de eficiencia, la idea de tener como mini-MEFs dentro de cada ministerio para que funcione más eficientemente, y acercarse más a las multilaterales, y más bien sentir una especie de desencuentro con la burocracia más tradicional o con los gobiernos locales. Como no queda mucho tiempo, me gustaría quizá esta última cita, ¿no? Al final de la diapositiva, yo creo que en el Estado deberíamos ser puros tecnócratas, ¿no? Mientras que es complicado a veces explicarle a los gobiernos locales por qué tienen que seguir estos lineamientos previamente establecidos. Bueno, como estoy en el tiempo, y antes que Hilde me empiece o le empiece a mortificar por el tiempo que tenemos, y es cierto, creo que me gustaría, y siempre me gusta hacer la advertencia, de que puede parecer que digo, no, que la evidencia no sirve, y todo lo contrario, creo que la evidencia es un insumo fundamental de la política pública, y la tecnocracia ciertamente suma al aparato público, y que este conjunto de expertos, de alguna manera, tienen mucho que aportar y pueden mejorar la política pública. La advertencia que yo hago es justamente al ver que se va formando un conjunto, una carrera tecnocrática mucho más consolidada y que van copando cada vez más espacios del Estado, es que este énfasis en la evidencia se podría convertir en un fin en sí mismo, en una entelequia, en una quimera, que trata de aplicarse y que genera de algún modo una cierta desconexión con la población, ¿no? Que puede sentir, y esto pasa en otros contextos en el cual la tecnocracia ha avanzado de manera más marcada, que, digamos, se siente como una política totalmente ajena y alienante respecto al conjunto de la población. Entonces, más que decir que hay que acabar con la tecnocracia, y ahora que, digamos, han entrado abiertamente mafias al Estado, es más claro cómo importa mucho tener criterios técnicos, es tener en cuenta que puede haber un sobreénfasis que no genera realmente una política pública o un Estado relativamente cercano a la sociedad y eso, a la gente en general. Y ahora sí, gracias. Gracias, Álvaro. Tienes razón, me has dejado un poco movida con tus resultados, y lo primero que se me viene a mi cabeza es si son significativos o no y si pasaron los test correspondientes. Así es que lo dejamos para la discusión. Ahora tenemos, y gracias por tu exposición, y ahora tenemos a nuestra amiga Luciana Reategui, que nos hablará sobre su investigación que tiene que ver con el sujeto emprendedor en Lima Metropolitana, imaginarios de éxito y representaciones sobre el trabajo, ¿no? En esta investigación participaron además Ricardo Cuenca, Luciana Reategui, quien será la que expondrá el tema, y Mauricio Rentería. Luciana Reategui es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su principal área de interés es la educación con énfasis en docencia, descentralización educativa y educación en zonas rurales. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el IEP y es predocente del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luciana, tienes 15 minutos para tu exposición. Gracias. Gracias, Hilde, aunque hay que actualizar un poco esas reseñas, pero bueno, buenos días a todos y todas. Como ya señaló Hilde, el día de hoy voy a presentar
de investigación El sujeto emprendedor, imaginarios de éxito y representaciones sobre el trabajo, que está en proceso todavía de culminar, y estamos realizándola junto con Ricardo Cuenca y Mauricio Rentería. Así que voy a compartir mi pantalla. A ver. Sí, Entonces, pero tienes que ponerla en pantalla completa. Muy bien. Sí, ahí está. Ya. El tema se enmarca en lo que consideramos un contexto de valoración social del emprendedurismo, ¿no? Actualmente, ser emprendedor ocupa un lugar importante en el imaginario social acerca del éxito y de la calidad de vida. De alguna manera, el ser emprendedor ha pasado a ser una excepción en la estructura social del trabajo para expandirse como norma. El argumento central de vencer las propias barreras que impide el éxito, por ejemplo, se vio en bestsellers como el de Usted S.A. de Inés Temple, o frases icónicas hechas sentido común como el sí se puede, ¿no? Con la investigación buscamos retomar el estudio de un empresariado emergente actual, y de esta forma nos sumamos a la reflexión que, más allá de entender la relación entre consumo y sujetos, se concentra en el estudio de cómo estos sectores serían caracterizados por lo que hoy se conocen como emprendedores. Bueno, dicho esto, la investigación tiene un doble propósito: el de reconstruir la noción de emprendedurismo y su relación con la empleabilidad, a la vez que identificar el sujeto emprendedor y sus imaginarios de éxito. Entonces, a ver, uno de los desafíos más grandes de la investigación fue delimitar qué era ser emprendedor o qué implicaba la noción de emprendedurismo, ¿no? Por este motivo decidimos plantear los debates sobre esta noción no solo desde las ciencias sociales, sino también desde los propios gurús, digamos, del emprendimiento. Por un lado, los emprendedores ocupan un lugar específico de la creación de valor, pero con cualidades que los distinguen, por ejemplo, de un gerente de empresas grandes, ¿no? A diferencia de los gerentes, los emprendedores no cuentan con algún criterio objetivado que permita su identificación. Lo que los define es más bien una manera de ser y de actuar sobre el mundo. Es decir, es más un espíritu que una posición o un rol dentro de una organización, ¿no? Entonces, desde la década de los 80, con la expansión del neoliberalismo, comienza a difundirse una serie de discursos que hacen de la empresa privada el modelo ideal de funcionamiento de la sociedad y del emprendedor su figura heroica. Para nosotros, el emprendedurismo es principalmente esa representación. Son sistemas cognitivos que permiten a los individuos orientarse en el mundo social y materialmente. Entonces, la promoción de esta cultura empresarial enfatiza en el individualismo y la difusión de motivaciones basadas en el afán de lucro, por ejemplo, ¿no? Alude a una serie de valores y comportamientos destinados a producir individuos orientados al libre mercado, consumidores antes que ciudadanos, o ciudadanos en tanto son consumidores, ¿no? En ese sentido, la mirada de que el individuo es un factor más dentro del engranaje de producción es sustituida en el neoliberalismo por un empresario de sí mismo, o dicho de otra manera, por un sujeto que es su propio capital, su propio productor y la fuente principal de sus ingresos, ¿no? Este debate también ha sido complementado con un análisis de las narrativas del emprendedurismo en Perú, ¿no? Por ello tomamos lo señalado por autores como Nano Guerra García, Córdoba o Inés Temple. Estos textos recurren a la construcción de un sujeto emprendedor, es decir, plantean que el principal eje para llevar a cabo un emprendimiento es el esfuerzo. Este sujeto se construye en los libros analizados por medio de historias de éxito, ¿no? Se recurre no solo a situaciones o contextos adversos propios, digamos, de los individuos, sino también a condiciones estructurales presentes en nuestro país. Por ejemplo, la violencia de género, la pobreza, el desempleo, para presentar a un emprendedor capaz de superar cualquier tipo de adversidad. Para los autores, el ser emprendedor va mucho más allá de la formación de una empresa. Es básicamente una forma de moverse en el mundo. No solo significa armar un negocio exitoso, es más bien tener la voluntad de querer hacerlo, y por ello la mayoría de los textos se centran en el proceso antes que en los resultados, ¿no? En el caso de la relación del emprendedurismo con el Estado, son dos los argumentos que se esgrimen. Por un lado, aquel que concibe al Estado como un ente de promoción del emprendedurismo, es decir, que facilita y crea las condiciones para que estos se produzcan, y por el otro, se encuentra una mirada más bien anti-Estado.
donde el Estado, tal y como está estructurado, es un obstáculo para los emprendimientos. En esta línea, y citando a Córdoba, él señala que la pobreza no se puede revertir a través de acciones estatales, y cito, sino también será combatida por la acción de los propios pobres. Entonces, entrando a la parte metodológica del estudio, la investigación se llevó a cabo en el distrito de Ate Bitarte. El criterio de elección del distrito fue principalmente por la accesibilidad, y la metodología utilizada fue de corte cualitativo, y la principal técnica de recolección de información fueron las entrevistas a profundidad. Los criterios para delimitar quiénes son o no emprendedores fueron principalmente que tenga un negocio en el distrito de Ate Bitarte, por lo menos un año, y que se consideren a sí mismos como emprendedores. Se realizaron un total de 28 entrevistas, de las cuales 4 fueron potenciales emprendedores, ya que eran personas que estaban armando un emprendimiento y se habían inscrito a estos cursos de emprendedurismo que estaba dando la Municipalidad de Ate, que estaba muy comprometida con el tema. Respecto a los emprendedores entrevistados, como pueden ver en la diapositiva, 15 nacieron en Lima, 3 en regiones, 14 son mujeres y 14 hombres, 11 llegaron a la educación superior técnica y 17 solo a la secundaria. Todos tienen un mayor nivel de escolaridad que sus padres y madres, y bueno, los 28 viven en Ate. Entonces, dicho eso, voy a presentarles los principales hallazgos de la investigación, ¿no? Para los emprendedores entrevistados, tener un negocio es, en buena medida, una de las metas alcanzadas más importantes de su vida. Esto debido a que ha significado un esfuerzo bastante grande que ha obligado a desplegar una serie de recursos, ¿no?, en pro del desarrollo de su emprendimiento. Gran parte de dicho esfuerzo tiene un basamento real en las necesidades, en las condiciones materiales que tienen y sus necesidades económicas, ¿no?, tanto a nivel individual como familiar. No obstante, más allá del tipo de negocios que se posea o las condiciones en las que se encuentren, los entrevistados hallan una gran satisfacción personal en haber puesto en marcha su emprendimiento. No importa si el negocio es o no rentable o sostenible en el tiempo, inaugurarlo y hacerlo funcionar constituye un marcador de superación en sí mismo. Detrás de estas narrativas de lo que significa ser o no emprendedor, la idea de ser exitoso se presenta de forma constante. Se encuentra asociada sobre todo a un trabajo individual donde ellos ponen a prueba su capacidad. Si bien se reconoce como necesaria la ayuda de otras personas, como la familia, para los emprendedores, sobre todo para los más jóvenes, tener un negocio ha sido fruto de un mérito individual y no colectivo. Más allá de las narrativas sobre el esfuerzo y el sacrificio, hay un principio que hemos identificado en las entrevistas, ¿no?, básico que los moviliza, que es el tema de la austeridad. A diferencia de un empresariado tradicional, el cual tiene como objetivo la acumulación de capital, la gran parte de los emprendedores entrevistados no tienen ni a mediano ni a largo plazo el objetivo de enriquecerse. Es decir, son pocos los que señalan como propósitos el ser ricos o tener mucho dinero. Por el contrario, los emprendedores más bien se sienten satisfechos con solventar su vida sin mayores angustias económicas. Acá, como señala Brooklyn, ¿no?, en general, creer en los potenciales creativos de las personas es una de las religiones del self-emprendedor. La creatividad es una característica valorada socialmente y sobre todo una condición necesaria para ser considerado emprendedor. Para los entrevistados esto es también efectivamente necesario. Sin embargo, la innovación en el negocio es también una forma de enfrentar circunstancias adversas y de sortear los contextos en los que se desarrolla su negocio, ¿no?, que muchas veces están marcados por la incertidumbre. En ese sentido, los entrevistados han pasado por un proceso de inversión de recursos y tiempo para desarrollar su negocio. En contraste con emprendedores provenientes de clases más acomodadas, por ejemplo, que en este caso sí existe una necesidad real de los emprendedores de suplir necesidades. Por lo que la innovación no es vista como un ejercicio intelectual o un valor agregado dentro de su negocio, sino es más bien la forma como que tienen de producir frente a la falta de recursos, ¿no? En ese sentido, ¿no?, la innovación es percibida como un riesgo mucho más alto que en el caso de una persona que tiene los recursos para poder invertir en un negocio innovador. Estos emprendedores apuestan todas sus cartas al desarrollo sostenible del negocio, lo que los hace empresarios principalmente inestables. Entonces, respecto a la relación con el trabajo, ¿no?, los emprendedores entrevistados son o la primera o la segunda generación de emprendedores de su familia.
Si bien la puesta en marcha de los negocios cuenta con procesos diferentes, en ambos casos continuar o emprender un negocio se debió a la necesidad de complementar los ingresos familiares y a la falta de trabajo. En general, las primeras experiencias laborales de los emprendedores entrevistados suelen iniciar ni bien entrados a la adolescencia. Parte del tiempo libre luego de la escuela, por ejemplo, era dedicado a ayudar a las tareas del hogar o a buscar algunos cachuelos que les permitan solventar actividades extracurriculares o apoyar en la economía familiar. Entonces, debido a la falta de recursos económicos, también para luego de culminado el colegio, sobrellevar y pasar a los estudios superiores, muchos ingresaron al mercado laboral apenas terminaron la secundaria, ¿no? Esto supone una estrategia para poder invertir en un instituto o una universidad a largo plazo. Si bien son trabajos más precarios, son los que acompañarán durante sus estudios y que eventualmente serán reemplazados por la instalación de su negocio o emprendimiento. Bueno, por último, el trabajo adquiere un sentido que va mucho más allá de una actividad destinada a generar ingresos y pasa a ser una parte fundamental de la vida de las personas. Se trata de una representación del trabajo que nutre las narrativas contemporáneas del emprendedurismo. Sin embargo, como todo discurso, no tiene una correlación necesariamente directa que se cristalice en la experiencia de las personas, ¿no? Al preguntar a nuestros entrevistados qué significaba para ellos el trabajo, la primera respuesta fue unánime: se trabaja para vivir. Es decir, es una actividad que está íntimamente ligada a la subsistencia, pero sin embargo, esta alusión suele ser inmediatamente acompañada por una en la que el trabajo representa mucho más, ya que provee de una satisfacción no necesariamente cuantificable en términos monetarios, ¿no? Entonces, parte importante de la forma en la que representan el trabajo que realizan es a partir de su contraste con el trabajo independiente. Resulta sorprendente la unanimidad con la que los emprendedores entrevistados rechazaron las ocupaciones dependientes como una forma ideal de empleo, ¿no? Este rechazo se encuentra principalmente basado en sus propias experiencias laborales previas, en la mayoría de los casos negativas, y en la representación de lo que significa trabajar como empleados en algún lugar, más allá de que hayan sido o no empleados, porque algunos no han pasado por un empleo dependiente. Por un lado, el trabajo dependiente es asociado a la monotonía y al sedentarismo, a diferencia del que realizan en su negocio, donde todo es mucho más predecible, ¿no? El trabajo independiente, pero a la vez limitante en cuanto al campo de posibilidades que se les presenta, ¿no? En su concepto, o en lo que señalaban, se trata de ocupaciones que no promueven la autonomía de sus empleados y que no valoran ni la iniciativa ni la creatividad. En la mayoría de los casos, las ocupaciones a las que aluden, que son en las que se han desempeñado con anterioridad, ¿no?, suelen ser actividades manuales o de servicios de poca cualificación. Por ejemplo, ser albañil, operario de fábrica, repartidor de correspondencia. Esto se manifiesta en una serie de limitaciones que son puestas en contraste con las actividades que realizan en sus negocios propios, ¿no? Pero además porque las posibilidades que han tenido de trabajar como empleados se han producido en condiciones de precariedad, donde la dependencia se reduce a la relación con el jefe. Más que un sector de la economía o de la vida urbana, se trata de un modo de vida de negociación constante, ¿no? Así como se aprecia en la cita de Román, la informalidad también suele reproducirse en sus propios emprendimientos. Para ir terminando, como parte de la investigación, también ha sido importante entender las formas diferenciadas con las que se relacionan las mujeres y los hombres con sus emprendimientos. Las relaciones laborales han sido mediadas por las teóricas feministas, por lo que las teóricas feministas denominan la división sexual del trabajo, ¿no?, o la asignación de roles sociales en base al género. Entonces, las mujeres son encargadas del cuidado del hogar y de los hijos, mientras que los hombres son los encargados de proveer el dinero en el hogar. Una primera distinción que se puede ubicar es el espacio que ocupa el negocio en sus vidas. Para las mujeres, tener un emprendimiento es favorable para su trayectoria familiar, más no necesariamente para su trayectoria profesional, ¿no? Es decir, el desarrollar un negocio, en el caso de las mujeres que tienen hijos, es importante en tanto les permite generar ingresos sin descuidar su vida familiar. Los emprendimientos para las madres suponen un trabajo que les permite una flexibilidad a la que como dependientes no podrían aspirar. De acuerdo con las entrevistas, la valoración positiva del trabajo como emprendedoras se debe en buena medida a que les permite trabajar e involucrarse activamente de la crianza de sus hijos. No
solo porque manifiestan tener ganas de pasar tiempo con ellos, sino también por razones prácticas como el no tener con quién dejarlos para que los cuiden cuando no están, ¿no?, en la casa. En ese sentido, a pesar de que los textos sobre peruanos emprendedores muestren historias de personas sin ataduras estructurales, como en el caso del texto de Nano Guerra García, La historia de María, el ser emprendedor se experimenta de forma distinta entre hombres y mujeres. Entonces ya, para ir cerrando, ¿no? Si bien aún nos encontramos en un proceso de terminar la investigación, podemos plantear algunas hipótesis en relación con lo hallado. Por una parte, las representaciones del emprendedurismo ligadas al éxito y la superación personal han servido como estrategia para enfrentar la pobreza, ¿no? El discurso emprendedor hace de la necesidad una virtud, porque son personas que no encuentran posibilidades de tener un empleo formal o un sueldo que les permita solventar sus vidas. En ese sentido, la relación de los emprendedores con el empleo ha sido inconsistente y precaria, lo que puede haber ocasionado que la dependencia laboral se perciba como algo negativo. Esto también puede relacionarse con la ausencia de la relación que tienen con el Estado, que antecede al inicio de sus emprendimientos, ¿no? Una tarea pendiente del estudio es profundizar en las distinciones y similitudes entre el sector de emprendedores, el sector informal y los trabajadores independientes, ¿no? En un contexto como el actual, con una próxima cuarentena estricta, es importante preguntarse en qué posición se encuentran estos emprendedores y si es posible que la inestabilidad posicional en la que operan y que se visibiliza en estos contextos, modifique su vínculo con el trabajo, el Estado y sus representaciones sociales sobre el éxito, ¿no? Bueno, entonces lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por tu exposición. Ahora pasaremos a escuchar los comentarios de las ponencias, los cuales estarán a cargo de nuestra invitada Norma Correa, a quien presentaré a continuación. Norma es antropóloga especializada en políticas públicas, política social comparada y desarrollo, magíster en política social por London School of Economics y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia como investigadora, asesora y evaluadora para organismos internacionales, instituciones públicas, think tanks y laboratorios de innovación dentro y fuera de América Latina. Durante su vida profesional ha recibido una serie de becas académicas, premios de investigación y reconocimientos como docente destacada, así como ha sido seleccionada para participar en programas dirigidos a jóvenes líderes con alto potencial académico y de emprendimiento. Investiga y publica sobre política social, pobreza, innovación, interculturalidad y desarrollo económico. Norma, te dejo la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, Hilde. Muchas gracias, en primer lugar, al Instituto de Estudios Peruanos por la invitación a sumarme a este seminario. Bueno, realmente los felicito por haber sacado este evento adelante en estas circunstancias complicadas, ¿no? No solamente de las circunstancias remotas, sino el momento que vive el país. Me parece muy importante que se haya dado este espacio, ¿no?, donde los diferentes investigadores del instituto presentan los resultados de investigación en el marco de este programa institucional de una década. Así que felicitaciones por hacer este espacio posible y por haberme invitado a formar parte. Bueno, ha sido realmente muy estimulante escuchar a Ludwig, a Álvaro y a Luciana, ¿no? Son investigaciones que pienso abren varios caminos posibles, ¿no?, de investigación, y he organizado mi comentario para cada una de las ponencias, ¿no? Yo creo que claramente el hilo conductor, ¿no?, de esta, digamos, presentaciones es hasta qué punto, digamos, el Estado va también perfilando, ¿no?, aspectos del comportamiento de la sociedad y va también generando nuevos perfiles, nuevos actores sociales que tienen incentivos, agendas y prioridades, ¿no? Y en esa línea quisiera empezar con la ponencia de Ludwig, ¿no? Bueno, Ludwig sabe, siempre se lo he dicho, ¿no?, que él tiene esta capacidad de mirar y poner preguntas, ¿no?, con bastante anticipación. Esta ponencia recoge, ¿no?, preocupaciones que Ludwig ha venido trabajando hace varios años y preguntas de la cual yo siempre he reconocido que soy beneficiaria, ¿no?, que han estimulado también mi propia línea de investigación, ¿no? Y yo creo que lo importante de Ludwig es que también esta investigación que está planteando nos invita a reflexionar sobre un proceso de reforma que ha sucedido en el Perú, pero al cual no le hemos prestado mucha atención, o quizás no ha tenido tanta visibilidad como otras reformas, que es la forma como la interculturalidad se ha ido instalando, se ha ido posicionando, ¿no?, en las políticas públicas, y eso ha sido especialmente rápido en la última década, ¿no? Para ponerles un ejemplo, ¿no?, en el año 2015, el Estado peruano, a través de
el Viceministerio de Interculturalidad establece, a través de los lineamientos de interculturalidad en la gestión pública, lo que entiende por prestación intercultural, ¿no? Lo cual, digamos, es interesante. Claramente se hablaba de interculturalidad en políticas públicas mucho antes, han habido muchos aportes, tanto desde las propias organizaciones indígenas representativas como desde la academia y la sociedad civil, pero interesante que el Estado de una manera trazó lo que entendía. Y es interesante porque la lógica del Estado, cuando aborda la interculturalidad como una estrategia para precisamente atender, llegar mejor a los ciudadanos culturalmente distintos, étnicamente diferenciados, persiste esta mirada de brechas por cerrar, ciudadanos por incorporar, personas por incluir, ¿no? Y eso, digamos, me ha resonado mucho con lo que plantea Ludwig, ¿no? Porque él de alguna manera también, digamos, problematiza, ¿no?, esta idea de cómo se construyen las clasificaciones y las implicancias en la realidad de las clasificaciones, en este caso sobre pueblos indígenas. Y yo diría que lo que hemos visto en estos 10 años de reforma, que como digo han pasado, quizás no le hemos prestado la atención que han merecido, es que se han generado de alguna manera 3 nuevos espacios donde estas clasificaciones de alguna manera surten efecto. Uno claramente es todo el ámbito estadístico de las bases de datos, ¿no? Ludwig lo ha explicado claramente, y ahí queda muy claro que hay una serie de ámbitos de mejora alrededor de la representatividad de los datos, así como la consistencia dentro de las propias bases de información del Estado. No necesariamente la base del INEI coincide con la base de pueblos indígenas y no necesariamente coincide con la base de las organizaciones. Entonces, es como que hay todavía mucho esfuerzo alrededor de este ámbito estadístico, de data, que hay que seguir haciendo, porque es cierto, digamos, más allá que estas métricas e indicadores puedan suponer a veces una simplificación de la realidad, nos guste o no, es lo que se va, o lo que se usa y lo que se seguirá usando para ampliar el acceso a servicio a poblaciones que, como sabemos, han sufrido exclusión histórica. Entonces creo que es del mayor interés que esos datos sean de la mejor calidad posible y que sean de la manera más consistente y con cable a tierra, ¿no? Pero les decía que hay 2 ámbitos más, ¿no? Otro ámbito tiene que ver con de alguna manera los otros espacios de política pública donde estas clasificaciones surden efectos fuera del ámbito estrictamente cultural, estrictamente intercultural, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos el caso del el mundo de la política social, en particular el mundo de los programas sociales, algo que Ludwig ha estudiado a profundidad y de manera, digamos, muy, digamos, innovadora, ¿no? Con el caso de las transferencias monetarias. Y vemos, por ejemplo, que es interesante, ¿no? En el Perú ya tenemos una normativa que data desde el año 2014, donde si eres indígena se te considera como pobre extremo. Es una normativa de focalización que se hizo en su momento, claro, con la intención, ¿no?, de facilitar el acceso a los programas, facilitar la llegada digamos, del Estado a zonas donde su presencia es débil, ¿no? Sin embargo, digamos, plantea finalmente la pregunta si es que esa es la única solución que le vamos a encontrar al problema, si es que la única forma de los pueblos indígenas para, por ejemplo, recibir servicios de protección social va a pasar por su tipificación como por extremo, ¿no? Y yo creo que por ahí también es donde este estudio de Ludwig está claramente aportando. ¿Por qué? Porque entonces, en la medida que estas, como les decía, clasificaciones sobre quién es indígena, llegan a otros ámbitos de política pública, lo interesante es cómo se da el tránsito a quiénes son los elegibles. Entonces, quiénes serían los indígenas, entre comillas, elegibles a determinados tipos de atención del Estado. Ahí hay mucho por estudiar y mucho por decir, ¿no? Y el tercer ámbito que les comentaba tiene que ver con los espacios de participación que han ido apareciendo en estos años alrededor de esta, digamos, entrada de lo étnico a la política pública, desde mesas de diálogo a mesas de consulta, espacios de planificación de diferente tipo, en diferentes instancias del Estado, todos con la buena intención de generar canales de diálogo con la representación indígena, pero lo que nos muestran un poco los hechos a estas alturas del partido es que el gran reto es cómo pasamos de la identificación a la clasificación y de la clasificación a la participación efectiva. Y es ahí donde normalmente el grueso de estos espacios tienen un cuello de botella importante, ¿no? Entonces, complementando, digamos, lo que mencionaba el Ludwig, ¿no? Él decía que estos, digamos, de una manera, procesos, ¿no?, que habíamos estado viendo, generaban también, digamos, incentivos también para entender la forma como el Estado está mirando la realidad. Yo creo que también lo que podemos, digamos, argumentar es cómo, de alguna manera, estas clasificaciones aterrizan
en los espacios de participación, discusión de debate, políticas públicas, dónde están los cuellos de botella, dónde están los pendientes y por qué para el Estado le cuesta tanto dar ese salto hacia la participación y por qué al Estado le cuesta tanto dar el salto desde la expansión de cobertura a la adaptación de servicios, que supuestamente es lo que quiere la política pública intercultural, pero nos cuesta hacer por varias razones que exceden ya claramente este comentario que seguramente discutiremos y Ludwig comentará en la ronda de digamos, réplicas, ¿no? En cuanto al aporte de Álvaro, digamos, también, digamos, me ha parecido un estudio muy interesante, ¿no? Y en particular he conectado mucho con la problematización que hace Álvaro sobre el tema de la ideología del método, ¿no? Y ustedes dirán, ay, está, pues la antropóloga va a decir, ay, lo cuantitativo, lo cualitativo, y sí, pues sí, hay mucho que ver ahí, porque parte del problema con esta ideología del método es que te genera un estándar de evidencia donde hay una evidencia que es más legible, más legítima, más aceptada y otra evidencia que no lo es, ¿no? Y eso ya es una discusión, en fin, si quieren ustedes, epistemológica, pero yendo ya a cuestiones más, digamos, relevantes, ¿no? O más cercanas, si quieren ustedes, a la propia efectividad de la acción del Estado, yo creo que digamos, en estos años, hemos visto cómo este discurso de políticas basadas en evidencia ha ganado un montón de espacios y es un discurso que lo repiten tiros y troyanos, ¿no? La pregunta es qué hay detrás de ese discurso. Y cuando escarbamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que, reconociendo la importancia y la evidencia para la toma de decisiones, acá nadie lo está cuestionando, es momento de, un poco también en la línea de lo que plantea Álvaro, empezar a plantearnos una serie de preguntas. Alrededor, por ejemplo, ¿es la evidencia neutral? Claramente no. Se hace en determinados contextos, en determinados momentos, y por ejemplo, en un país tan diverso como el Perú, es realmente interesante, ¿no? Como a veces terminamos tomando decisiones sobre evidencia que representa a una parte específica del país, pero se pretende relevante para el conjunto, ¿no? Ahí claramente hay un asunto y eso se evidencia cuando las intervenciones llegan a territorio y pues ven la realidad, ¿no? Pero además, yo creo que hay otro tema, ¿no? Y algo que nos hemos dado cuenta, digamos, en el Perú, y creo que la comunidad de investigadores es muy consciente, que en realidad tú tienes cuerpos de evidencia disponibles sobre una serie de temas. La disposición de la evidencia no te garantiza la acción, no te garantiza la toma de decisión. Entonces ahí claramente hay una, digamos, dimensión política que tiene que ver con quién, de alguna manera, vamos a decir así, ejecuta la evidencia o toma decisiones en función a esa evidencia, ¿no? Y es ahí donde me parece que el trabajo de Álvaro es un aporte muy importante, porque llama la atención sobre precisamente estos sectores de tecnocracia, algunos más recientes, otros más antiguos, pero que en todo caso yo creo que el asunto de fondo con esa tecnocracia, y es algo que, digamos, Álvaro no lo ha dicho así claramente, ¿no? Pero yo de una manera he interpretado en su reflexión, es que más bien cuando él dice, ¿no? Él nos llama a una advertencia, ¿no? Y yo creo que la principal advertencia es que no podemos seguir teniendo una tecnocracia tan poco diversa, ¿no? Si es que queremos hacer políticas públicas para un país como el que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos en una tecnocracia que sea más diversa, no solamente en formaciones, sino en trayectorias de vida y también en conocimiento real de los territorios, ¿no? De las realidades? Una tecnocracia que no solamente tenga datos, sino que también tenga calle, ¿no? Y eso claramente es un asunto complejo, porque tiene que ver con las formas como las personas acceden a oportunidades laborales en el Estado, en un contexto donde desafortunadamente la reforma de servicio civil no ha avanzado con la rapidez que a todos nos hubiera gustado, ¿no? Y donde yo creo que claramente lo que toca un poco también a la luz de lo que nos menciona Álvaro en su estudio, es tener una mayor conciencia de la importancia de esa diversidad, ¿no? De trayectorias en la tecnocracia. ¿Por qué? Porque finalmente esta tecnocracia, más allá del asunto de tomar, digamos, decisiones presupuestales y ejecutivas, que obviamente son importantes, es también, de alguna manera, quienes van a dar esa prioridad de los asuntos que son atendibles, los que van a construir los problemas de política pública. Entonces, sí me parece bien importante poner el ojo digamos, en estos perfiles, ¿no? En estos perfiles y también cómo se reproducen a lo largo del tiempo, cómo son estas redes tecnocráticas, hay literatura, ¿no? Y estoy segura que Álvaro ha tenido oportunidad de revisar esos digamos, diversos estudios que tienen que ver con la forma como no solamente se legitima el saber de los expertos, en este caso los tecnócratas son expertos por la práctica, ¿no? Pero también cómo se van reconstituyendo, ¿no? Estas redes, cómo se renuevan, pero también cómo van circulando, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? Y cómo se van generando otras. Así que yo creo que ahí también nos plantea una serie de preguntas críticas sobre tanto
qué podemos hacer para tener un servicio civil más inclusivo, más diverso, ¿no? Pero también cómo hacemos que esta, digamos, apuesta, y que a mí me parece muy importante y la comparto con entusiasmo, de tener mayor y mejor evidencia para la toma de decisiones de política, no se vuelve en un dogma vacío, y más bien nos ayuda a generar información que nos permita comprender mejor la realidad que las políticas públicas pretenden transformar. Y yendo al trabajo de Luciana, de Ricardo y de Mauricio, ¿no? Sobre los emprendedores, es un trabajo también que me ha parecido, digamos, interesante también la forma como han generado la muestra, ¿no? Ya después, seguramente, Luciana, nos contarás por qué fueron a ATI, ¿no? Seguramente, quizás por el dinamismo comercial del área, no lo sé, aquí especulo, pero quiero decir que me ha parecido, digamos, una discusión y un aporte interesante, en la medida que, como todos sabemos, el emprendedurismo pues ha vuelto también otro asunto casi identitario, ¿no? De la forma como los peruanos se perciben en cuanto a sus potencialidades, ¿no? Y su forma de reaccionar a la realidad. Ahora, queda claro que el emprendimiento es importante, ¿no? El asunto es que en el Perú, y como suele pasar con otras cosas también, ya queremos tener varitas mágicas para todo, ¿no? Y yo creo que hemos vivido por muchos años con esta idea de que el peruano es emprendedor, es power, ¿no? Y bueno, eso, digamos, seguramente tiene sentido, pero yo creo que el estudio lo que está aportando, muy importante, lo que nos ha compartido Luciana, son dos vetas que merecen mayor análisis, ¿no? Cómo este afán o esta promoción del emprendimiento ha terminado vinculándose con la informalidad, hasta qué punto el emprendimiento reproduce o legitima o oculta la informalidad y qué implicancias tiene eso para el tipo de mercado laboral que queremos construir en este país, ¿no? Y eso lo hemos visto claramente en la pandemia, ¿no? La dificultad que ha habido para identificar, por ejemplo, a estos sectores que son, claro, emprendedores, con mucha dificultad, con segmentos socioeconómicos más bajos, pero que no tienen mayor nexo con los sistemas informativos del Estado, ¿no? Pero también hay otro elemento que me parece también importante de lo que han mencionado, es el que tiene que ver con la relación de emprendedurismo-género, porque efectivamente falta mucho en el Perú para entender cómo el mundo del trabajo se relaciona con el mundo, con la esfera de los hogares, ¿no? Y se han dicho una serie de cosas que, digamos, las creemos, ¿no? Como que las mujeres trabajan más y que las mujeres, y una serie de discursos que seguramente recogen, ¿no? Buena parte de lo que ha sido el sacrificio, el esfuerzo de muchas emprendedoras, pero es necesario prestar más atención a claramente cómo, bajo el manto de la flexibilidad, lo que en realidad estamos, digamos, o lo que en realidad está pasando es una situación donde tenemos a mujeres que están de alguna manera en estos círculos sin salida, en la medida que deben aceptar trabajos más precarios o a tiempo parcial o con menos, de alguna manera, posibilidad de crecimiento, porque no hay soluciones públicas al cuidado, ¿no? Y ese tema del cuidado es especialmente crítico en el perfil de emprendedores que han estudiado Luciana, Ricardo y Mauricio. Es un sector que tiene menos probabilidades de, por ejemplo, contratar o terciarizar los servicios de cuidado, que es lo que vemos más claramente en la clase media alta, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que hayan levantado este tema. Normalmente los estudios de emprendimiento no hacen un vínculo a las cuestiones de género y de cuidado, y me parece valioso que lo hayan llamado en esa línea. Ahora, nos decía Luciana que el estudio está en proceso y quisiera sugerirles, ¿no? Para que consideren en esta discusión cómo de alguna manera conversan los datos, los hallazgos que ustedes tienen con el otro tipo de emprendedor que es muy prominente en el Perú, que son los emprendedores sociales, que tienen un corte socioeconómico muy distinto digamos, a los perfiles que han estudiado, y que este perfil, ¿no? De emprendedores sociales, que también en la última década ha tenido una enorme atención del Estado y de las políticas públicas, han tenido acceso a incentivos de produce, han tenido, en fin, un tratamiento muy preferencial, ¿no? En las políticas del Estado. Entonces, ¿cómo de alguna manera hacemos conversar, ¿no? Los resultados de este perfil de emprendedores con este otro perfil, como les digo, de emprendedores sociales que también tienen esta bandera de emprendimiento, pero interesantemente no tienen un discurso necesariamente confrontacional o con el Estado, como ustedes han encontrado en esta muestra que han analizado. A mí me parece importante hacer esa conversación por algo que tú, precisamente, Luciana, has dicho, que tenemos que desempaquetar la categoría de emprendedor, tenemos que entender cuáles son los diferentes perfiles, motivaciones, agentes, ¿no? Que los solemos colocar bajo la misma caja,
para precisamente entender no solamente cómo se vinculan con el mundo del trabajo, sino también la forma como la política pública los está abordando, cómo los promueve o cómo no los promueve, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una beta que, bueno, no sé si está dentro de los alcances del estudio, pero quizás en una próxima investigación se puedan estudiar, ¿no? Los emprendedores sociales, los emprendedores VIP. Bueno, eso es lo que tenía de mis los comentarios, me parece que ya estoy sobre los 15 minutos. Agradecerles por la invitación y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, Norma, por tus comentarios. Ahora pasaremos a darles tanto a los expositores como a los comentaristas 5 minutos para hacer el cierre de sus intervenciones. Comenzamos con Ludwig. Por favor, tienes 5 minutos. Ya, 3. A ver, gracias, Norma. A ver, clasificaciones son necesarias, o sea, no es la cuestión, o sea, ningún Estado, ninguna administración pública puede funcionar sin condensar esa diversidad empírica que encuentran. La pregunta que me hago es, ¿qué consecuencias traen las clasificaciones que se aplican? En este caso, en la definición de pueblos indígenas, si realmente logran esa inclusión o participación que tú mencionas, o quizás tienen un efecto negativo no intencionado y generan más exclusiones, ¿no? Mi idea, o sea, mi impresión es que esa culturalización retrospectiva, o sea, que se valora que alguna vez quizás ha sido la cultura de los indígenas, pero ya no valorizar lo que ahorita es la cultura, puede generar y va a generar y genera exclusiones inevitablemente. El caso de los cañares me ha hecho entender que, o sea, esa obligación prácticamente de recurrir a su cultura reificada para que puedan ser reconocidos, los hace muy vulnerables. O sea, es muy fácil atacarlos, cuestionar su autenticidad. O sea, es difícil, ¿ya? Por eso insisto en que hay que desculturalizar la identidad indígena. Porque acá voy a ponerte una lámina que no puede, a ver si puedo, no puedo, allá. Que no puedo presentar en la presentación porque si no Hilde me hubiera votado. Es una cita de Vangeloria. Vangeloria fue un intelectual y activista y uno del movimiento indio en América, en Norteamérica, uno de los cofundadores del movimiento Red Power. Y lo que dice acá es, mientras más tratamos de ser nosotros mismos, más estamos obligados a defender lo que nunca fuimos, ¿no? Entonces, tú ves ahí ese juego de poderes que siempre está presente en esas definiciones y no dudo. Mi dilema es que soy muy amigo de gente que está directamente involucrada en el diseño de la base de datos y sí que tenían los mejores de la intención, pero igual es una definición. Por ejemplo, solamente podían usar datos que el mismo Estado había producido, ¿ya? O sea, datos de la COFOPRI, del SUNARP, en fin, ¿ya? Entonces, la duda es qué tan intercultural es esa supuesta interculturalidad, ¿no? El informe también tiene un pequeño capítulo sobre el censo, ¿no? Que es otro tema que habría que discutir, pero será para otra oportunidad, ¿no? El censo que incluye esa pregunta sobre la identidad étnica, ¿no? Y tú, si tú ves los resultados, tú ves que 25% de la gente que se autodefine como quechua vive en Lima y Callao. Ese es más que en Ayacucho, en Apurímac y Huancavelica juntos, ¿no? En la base de datos la costa estaba excluida desde el inicio. En fin, o sea, hay elementos cuestionables en la metodología aplicada, porque yo creo que sí
al fin, al cabo, genera más exclusiones que inclusiones, ¿no? Ahorita el tema, claro, es que a esas alturas hablar sobre la base de datos y hasta sobre el censo ya es un anacronismo. O sea, pasó su fiebre de los años 2011, 2012, 2013 con la base de datos y el censo de 2017, mucho entusiasmo, pero al fin y al cabo todo quedó en nada. O sea, es un tema que obviamente no está entre las prioridades del Estado peruano, el tema étnico, el tema indígena. Ok, gracias. Gracias, Ludwig, por tu intervención. Ahora tenemos las palabras finales de Álvaro Grompone. Álvaro, tiene 5 minutos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Norma, Gilda, por los comentarios. Creo que los comentarios de Norma nos ayudan, al menos creo que han expresado bastante bien algunas cosas que trataba de decir y que quizá por tiempo, por apuro o por habilidad de articulación quizá no pude decir del todo. Y claro, a ver, entrando a las cosas que quizá por tiempo no se pudieron mencionar, lo primero es la metodología era una metodología cualitativa, ¿no? Entonces fueron entrevistas, quizá cuestionarios a economistas y una revisión en prensa. Así que sí, pues lo que mencionaba Gil de la significancia creo que no va por ahí, ¿no? El rigor estadístico y demás, así que creo que es una investigación cualitativa. Pero pasando, digamos, a los comentarios de fondo de Norma, sí, o sea, a ver, 3 cosas me gustaría decir porque creo que los comentarios abren estos puntos de discusión. Lo primero es esta presentación de lo tecnográfico como muy neutro, apolítico, objetivo, ¿no? Y por eso yo enfatizo mucho la convergencia ideológica. Es decir, que digamos, hay una ideología detrás, que tiene que ver justamente con la confianza en la evidencia, en las cifras, en el rigor estadístico y en qué tipo de cifras son las que van a usarse, o qué tipo de evidencia, porque la evidencia no es solamente números, y como como ha dicho bien Norma, se privilegia un tipo de evidencia que pueda ser más medible, cuantificable, etc. Así que creo que es importante, digamos, descentrar esta neutralidad que se suele esgrimir al defender la tecnocracia. Lo segundo, y creo que es un punto central de lo que ha mencionado Norma, y le agradezco por eso, es esta idea de la homogeneidad, que es algo que trato de enfatizar desde las trayectorias y después en la ideología, puesto que no es solamente que existe esta ideología del método, sino parte de las advertencias o parte de lo que quiero yo enfatizar es que al ser muy parecidos, escuchan comentarios usualmente parecidos entre sí. Y por eso hablo de ciertas instituciones que le dan corporeidad a esta nueva capa tecnocrática. Y por ejemplo, cuando pensamos en las multilaterales, nosotros solemos pensar la influencia de las multilaterales como que te dicen, no, como pasa en los 90, ¿no? Tienes que alinearte a este conjunto de políticas porque si no, no te doy el crédito. Ahora creo que no pasa eso, al menos hasta antes de la pandemia, sino que más bien formaban parte de estas comunidades epistémicas, de estas redes de conocimiento, estas redes de expertos, que hacían que en realidad los ministros sean amigos de quienes están en las multilaterales y en realidad confían en ese criterio técnico, ¿no? Entonces en realidad hay ahí una suerte de comunidad que se escucha entre sí y que está muy conectada a ciertos sectores y al mismo tiempo no suele estar necesariamente, vale la redundancia, conectada o asociada a otras redes de conocimiento o lo consideran en igualdad de condiciones de aporte. Y creo que ese es un punto que tiene que tomarse en cuenta. Y esto me lleva al tercer punto, vinculado a este diseño con indicadores y demás, pero que cuando se aplica digamos, se trastoca un poco, y creo que esto es lo que trataba de enfatizar Norma respecto a, ok, ¿qué pasa cuando se va a campo? ¿Qué pasa cuando se aplica? ¿Qué pasa cuando en realidad tienen que enfrentarse a un conjunto de realidades mucho más complicadas, complejas y heterogéneas? Y creo que ese es un punto que en el libro quizás está más claro, porque está mi capítulo y otro que
que el Álvaro Galvez, que se vinculaba a lo que pasaba en campo. Entonces se veía también un poco este desacople. Y creo que son puntos que, de nuevo, no es decir que la evidencia no sirve, pero sí tratar de enfatizar cómo es que se está gestando un modelo de política pública que tiene mucho para aportar, pero que puede quizá desconectarse de algunos otros ámbitos que también serían valiosos para una discusión de lo público, al fin y al cabo. Y con eso ya creo que cierro. Muchas gracias, por cierto. Muchas gracias, Álvaro. Lo único que quería decirte era que mis palabras finales no eran una pregunta ni comentarios, era una broma que creo que no se entendió. Pero bueno, ahora seguimos con las palabras finales de Luciana Reategui. Luciana, tienes 5 minutos, por favor. Gracias. Gracias, Hilde, y muchas gracias a Norma. Todo lo que ha dicho me ha parecido muy interesante porque sí plantea cosas que, como también le pasó a Álvaro, que creo que se pueden haber expresado mejor ahora, una vez pasados los comentarios, pero además porque me permite pensar, y bueno, con Ricardo y Mauricio en nuevas líneas de investigación, ¿no? De hecho, una de las cosas que sí habíamos pensado es que obviamente no ha abarcado nuestra investigación, pero sí nos quedó un poco en el tintero como una futura un probable estudio, es justamente esto de ver a estos emprendedores o contrastar a nuestros emprendedores con estos emprendedores más sociales, con startups, ¿no? Y digamos, como dijo Norma, emprendedores VIP, ¿no? Voy en realidad a enfocarme en la primera pregunta, Norma, que sí creo que por tema de tiempo y bueno, también por cómo se fue desenvolviendo la investigación, no pudimos desarrollarlo tanto, ¿no? Pero en realidad nosotros sí habíamos pensado en un inicio ir a Tevitarte justamente porque es tradicionalmente un distrito que ha sido un polo industrial, ¿no? Que ha tenido mucha organización sindical. Entonces nos resultaba muy interesante ver justamente ese contraste, ¿no? Entre lo que ahora, digamos, además desde la gestión del municipio, porque el municipio de Atevitarte tiene todo un tema con el emprendimiento, su exalcalde que estuvo ahí muchos años, era un emprendedor y ese era un poco su discurso, ¿no? Tiene talleres de emprendimiento, tienen una base de datos de emprendedores y todo ello, entonces nos parecía interesante poder hacer un contraste justamente entre esta, digamos, tradición del distrito y lo que ahora sucede con, digamos, estos emprendedores, ¿no? Si bien lo desarrollamos un poco, digamos, un poco la historia de Atevitarte y un poco para la contextualización, sí nos ha quedado corto porque no logramos encontrar tantas entrevistas con, digamos, obreros o personas relacionadas al sindicato como para hacer ahí un contraste, ¿no? Pero sin duda sí hubo digamos, esas ganas iniciales, ¿no? Y Ate sí tuvo, digamos, esa intención, ¿no? Y bueno, nada, ya para ir cerrando, sí ha sido bien interesante lo que señalas, sobre todo el tema de la informalidad, que yo sí creo que igual, ahorita que estamos en todo este proceso de ya pensar un poco más las conclusiones y darle más vueltas, sí, y justamente en miras de todo lo que está sucediendo con la emergencia sanitaria, sí creo que es importante empezar a ver estas diferencias, ¿no? Qué tanto se parecen, se distancian de estos sectores que llamamos informales o de estos sectores que llamamos independientes, ¿no? Entonces, sí, eso definitivamente creo que es una discusión que si bien aún no está del todo desarrollada en la investigación, es, digamos, es una discusión que vamos a tener que seguir dando, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Norma, Hilde y bueno, Álvaro y a Ludwig por todo. Gracias, Luciana. Ahora tenemos las palabras finales de Norma. Norma, tienes 5 minutos para tu intervención. Gracias. Gracias. Bueno, yo pienso que lo que hemos discutido, bueno, en esta mesa y lo que se viene discutiendo en el marco de este seminario, ¿no? Que como saben es un programa bastante nutrido, plantean una serie de preguntas para pensar, ¿no? El rol del Estado, la forma como se vincula con la sociedad y también yo creo que aproximaciones distintas, ¿no? A la gestión pública. No es interesante, ¿no? Porque hay toda una corriente de literatura que tiene que ver con, digamos, Estado de sociedad, que es una, digamos, vertiente, si quieren ustedes, más académica, ¿no? Y después están los estudios de política pública, gestión pública, que, digamos, tienen un carácter más aplicado, pero donde este tipo de preguntas son realmente indispensables, ¿no? Y repito, yo creo que un país como el Perú, en su diversidad, en su complejidad, realmente
te obliga a que las discusiones sobre política pública y gestión pública incorporen estas aproximaciones y estos cuestionamientos que vienen de las ciencias sociales, ¿no? Que es verdad que a veces pueden ser un poco incómodos, pero son necesarios, ¿no? Porque yo creo que justamente lo que están de alguna manera llamándonos a mirar es que, bueno, al final creo que todos queremos una sociedad que funcione de manera más inclusiva, más democrática, queremos instituciones que funcionen también mejor, y yo creo que en ese sentido es bien importante pensar, ¿no? Si es que centramos la atención en el rol del Estado, en que finalmente las políticas públicas no son solamente un conjunto de dispositivos, normativas, presupuestos y planes, que obviamente lo son, sino que son también, o hasta yo diría, ante todo, una forma de relación con la ciudadanía. Entonces, preguntarnos sobre los términos en los cuales se da esa relación y las consecuencias de esos vínculos es algo que yo creo que estos 3 estudios colocan claramente en la agenda, ¿no? Y me parece, digamos, muy importante porque hemos tenido, digamos, 3 perspectivas, ¿no? La perspectiva de Ludwig, que, digamos, se inserta dentro de este proceso de reforma de la política intercultural, ¿no? Lo que nos plantea Álvaro, ¿no? A través del estudio de los sujetos, ¿no? Que finalmente ejercen, diseñan, toman decisiones en política pública, ¿no? Que me parece una entrada importante para justamente complementar toda esta discusión sobre servicio civil, ¿no? Y la entrada del trabajo de Luciana y colegas, ¿no? Que, claro, es cierto, abordan el emprendimiento, ¿no? Como, digamos, como un fenómeno, desde los imaginarios, las propias trayectorias de los emprendedores, pero yo creo que también tiene que ver, está claramente vinculado con esta discusión sobre el tipo de cambios y reformas que requiere el mercado laboral para que pues, sea un mercado laboral que no solamente genere mejores condiciones de empleabilidad, sino que sea un mercado laboral donde haya también un mayor reconocimiento de derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que estas 3 ponencias, cada una desde sus, digamos, de respectivas temáticas, apuntan, ¿no? Apuntan a plantearnos preguntas que tienen que ver con cómo hacemos que esa relación entre Estado y ciudadano, mediada por políticas públicas, se den mejores términos, sea más transparente, esté más informada por la realidad, ¿no? Y nos ayude finalmente a construir la sociedad más democrática que queremos. Eso es lo que tengo que decir, Hilde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y comentaristas por su participación en esta mesa titulada Representación, Cultura y Poder. Damos por culminada esta sesión, que ha sido muy interesante. El video de esta mesa lo podrán encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por su participación y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.